Bueno, hermanos, bienvenidos en esta tarde. Como decía Miguel, este es el mes que celebramos o recordamos cada año los cristianos, la Reforma Protestante. Es un evento importante para nosotros. Ustedes si vienen regularmente aquí a nuestra iglesia los domingos, pero también los miércoles o los domingos a las 8:30, saben que siempre estamos haciendo referencia a la Reforma Protestante o algún personaje particular de la Reforma, especialmente Martín Lutero y otros más. Así que hoy no vamos a hablar en específico de la Reforma Protestante, vamos a hablar un tema sobre la distinción entre judíos y palestinos, que habría sido el punto débil de la Reforma Protestante. Pero no queremos dedicar este domingo a hacer una crítica de la Reforma Protestante, porque la Reforma debe ser celebrada por los cristianos, no criticada. Así que creo que si lo ponemos desde otra perspectiva, mejor, cómo hubiésemos querido que sea una reforma más completa, habría involucrado este tema al que nosotros vamos a tratar en esta tarde. Una distinción bíblica entre judíos y palestinos. La semana pasada comenzamos a hablar sobre este tema y hoy vamos a continuar. Yo les quiero adelantar que en esta tarde, a diferencia de la semana anterior, fue más una introducción con información de citas de otros autores y perspectivas generales sobre el tema de cómo distinguir bíblicamente a judíos y palestinos, o a judíos y gentiles de forma general. Pero hoy va a ser diferente porque hoy nos vamos a enfocar en muchos versículos de la Biblia, así que estén preparados para eso. Vamos a leer muchos versículos de la Biblia y mi temor es que cuando termine este sermón los vea literalmente disecados, cristianos disecados, y no quisiera que suceda eso, así que voy a tratar de hacer algún resumen de cosas que tengo aquí escritas o explicadas de manera más específica, pero no quiero provocar eso en ustedes. Yo sé que es la tarde y no siempre es fácil prestar atención a una hora como esta, pero si tienen un poco de paciencia y siguen conmigo la línea de este argumento que nosotros vamos a seguir al enfocarnos en Romanos 11, 25 al 28, y este tema es importante. ¿Por qué? Porque este tema es un tema contemporáneo para nosotros por los eventos que ya estamos viendo, con otra semana más entre judíos y palestinos, la guerra que se está librando ya en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel. Y con todo lo que anuncia esta guerra, no parece que va a detenerse. Quisiéramos que se detenga y oráramos que se detenga, y sería sorpresivo para que esta guerra se detenga el día de mañana o en los próximos días. Ojalá que sea así, pero por la retórica que escuchamos de los líderes políticos, tanto de Israel como de los árabes, como del propio Norteamérica y los líderes europeos, no tiene un final que vaya a ocurrir en los próximos días, sino parece que va a extenderse por algún tiempo, con el peligro, algunos dicen, de convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Ahora, puede haber una Tercera Guerra Mundial, eso no necesariamente significa que sea un indicio del fin del mundo, porque quién sabe, puede ser que antes de que venga Cristo hayan 4, 5 o 6 guerras mundiales. ¿Quién sabe? La Tercera Guerra Mundial no tiene que ser la última guerra antes de la venida de Cristo. Ahora, puede ser que sí, pero quién sabe. Nadie sabe el día y la hora, ese es el punto, no sabemos. Y Jesús adelantó que habrían como señales previas a su venida, aunque no sería el fin inmediato, pero una señal, era el principio de dolores, y eran las guerras y rumores de guerras, y eso estamos viendo ahora, especialmente en el Medio Oriente. Ahora, desde que esta guerra se libró, lo que hemos encontrado en respuesta de muchos creyentes que son parte de la iglesia cristiana, y este era nuestro argumento la semana pasada, era un silencio, una indiferencia o una apatía. En el peor de los casos, aunque es un poco más difícil encontrar esta retórica en líderes protestantes hoy, pero yo sé que las hay, en el peor de los casos, líderes protestantes evangélicos hablarían en contra del pueblo de Israel y hablarían de que el pueblo de Israel tiene merecido todo lo que está sufriendo porque ha cometido ciertos errores políticos o históricos o militares. Así que no deberíamos estar más a favor de Israel que por encima de cualquier otra nación.
Lo que sí podemos estar seguros y que resume bien la respuesta de muchos líderes en la iglesia protestante, especialmente los del campo teológico que describimos la semana anterior, es al menos una apatía o una indiferencia ante el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando sufre este tipo de guerras, especialmente considerando la masacre del 7 de octubre, horripilantes imágenes. Espero que ustedes puedan verlas. Sería bueno que las vean para que entiendan de lo que estoy hablando. No solo escuchen los reportes, pero es bueno no acostumbrarnos a este tipo de imágenes, pero de vez en cuando entender hasta dónde puede llegar el odio humano y la maldad del corazón del hombre. Pero lo que sufrieron fue indescifrable, no puede ser descrito con palabras, y de allí se inició la guerra. Ahora, ¿qué podemos decir ante todo esto? Bueno, a la luz de esto, la pregunta para nosotros que estábamos tratando de responder la semana anterior es si existe una distinción entre judíos y palestinos. Sabemos que la salvación es para todos y vivimos bajo el mandato de Jesús de Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, y saben, eso incluye a judíos, pero también eso incluye a palestinos. Así que quisiéramos predicar el evangelio a los palestinos también, y quisiéramos que ellos crean y vengan a la fe y sean salvos, al igual que los judíos. Así que ese es parte de nuestro mensaje y debe ser claro, porque somos cristianos y la salvación es universal, su extensión es universal tanto para judíos como para gentiles. Esa es gran parte del punto del Nuevo Testamento. En el caso de los terroristas que cometieron estas masacres, deberían morir porque debería aplicarse con ellos la pena capital. Deberían simplemente morir, un tiro a la cabeza, la silla eléctrica, cualquier cosa, pero deberían morir según los principios que encontramos en la Biblia, los que cometieron esta masacre. Así que probablemente alguno podría predicar el evangelio minutos antes de morir. Eso sería lo mejor para estos terroristas que cometieron estas masacres en Israel. Pero anhelamos la salvación de todos. Y a pesar de que anhelamos la salvación de todos, nuestra posición y nuestra postura es que bíblicamente sí debemos hacer una distinción entre judíos y palestinos. Que debemos tener una consideración especial por el pueblo judío que no la tenemos por otros pueblos gentiles. Para nosotros, ese va a ser nuestro punto de argumento, para nosotros el pueblo de Israel no es como el pueblo de China, no es como el pueblo ecuatoriano, no es como el pueblo escocés o no es como el pueblo norteamericano. El pueblo de Israel es diferente. Es diferente. No decimos que es mejor, simplemente es diferente. Y Pablo va a aclarar esto en el pasaje que vamos a estudiar. Y esa consideración que Dios tiene hacia su pueblo, aún hoy en medio de su incredulidad, nosotros también la deberíamos tener. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos cristianos, especialmente los que son parte de esta teoría? ¿Se acuerdan que le llamábamos la teoría del reemplazo la semana pasada? Los que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ahora, a ellos no les gusta esta categorización. Si tú le dices, si te acercas a un hermano, y estamos hablando aquí de amigos, no de enemigos. Estamos hablando de amigos, estamos hablando de nuestro amigo Sóger Michelén y otros como él que tienen esta misma posición escatológica o teológica que nosotros vamos a tratar de argumentar en contra desde la perspectiva de la Biblia. Pero son nuestros amigos creyentes, evangélicos, y que podemos aprender muchos de ellos sobre otros temas principalmente. Pero a ellos no les gusta la frase teoría del reemplazo, porque ellos dirían, no, yo no creo que la iglesia ha reemplazado a Israel, dirían ellos. Yo no creo que la iglesia ha reemplazado a Israel. Lo que yo creo es que Dios en el Antiguo Testamento salvaba a los judíos, a los israelitas, y en el Nuevo Testamento salva a los judíos, pero también a los gentiles. Es decir, la diferencia para ellos simplemente sería esta. Es que en el Antiguo Testamento la salvación estaba limitada al pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento se expande, no solo para Israel, continúa Dios salvando judíos, pero ahora también salva a gentiles. Ahora, esto suena muy bonito, suena una buena explicación y aparentemente es una afirmación de lo que nosotros creemos. Pero aquí estoy yo para tratar de explicarles que aunque ellos digan que no creen en una teoría del reemplazo, que la iglesia ha reemplazado a Israel,
o que digan que simplemente la diferencia es que ellos creen que los gentiles, aparte de los judíos, van a ser salvos, mientras que nosotros creemos que los gentiles van a ser salvos y también los judíos, casi igual que ellos. Hay una diferencia muy, muy importante, una diferencia fundamental. A ellos más les gusta utilizar la referencia de la teoría del cumplimiento, no del reemplazo, sino del cumplimiento. Aunque yo creo personalmente que ellos creen en la teoría del reemplazo. Ellos creen finalmente que la iglesia ha reemplazado a Israel, aunque digan que no creen eso. Cuando uno escucha su explicación y las implicaciones de todo lo que dicen, esto es lo que creen, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ellos preferirían la teoría del cumplimiento. Ahora se cumple todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cuáles son algunos argumentos? Déjenme presentarles algunos argumentos. Y de nuevo, esto no es fácil para mí porque estoy ante una audiencia doble. Yo sé que algunos de ustedes conocen más de este tema y esperan ver versículos y una explicación un poco más técnica, quizá la explicación de alguna preposición o de algún artículo, conjunción, para determinar a qué lado nos vamos a inclinar en este debate teológico con nuestros amigos protestantes. Y otros probablemente no han escuchado un tema como este y no están tan familiarizados con todo esto de lo que estamos hablando. Y eso me privaría de hacer este tipo de explicaciones un poco más técnicas. Así que este es un sermón y quiero mantenerlo como un sermón, pero al mismo tiempo no quiero dejar fuera versículos o explicaciones importantes. Ahora, ¿qué es lo que ellos creen? ¿Okay? ¿Qué es lo que ellos creen? Estos son buenos hermanos en la fe, de nuevo, son nuestros amigos, pero ellos creen, y ustedes pueden oírlo a nuestro amigo Sóger Michelén explicar esto, y él lo explica desde esta perspectiva con el que estamos amistosamente en desacuerdo en un tema importante como este. Ellos dirían, bueno, Pablo en el capítulo 9 de Romanos habla más de una vez sobre el remanente. Por ejemplo, noten en el versículo 6, Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La Biblia de las Américas más correctamente dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. Porque no todos los de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. El versículo 27 dice, del capítulo 9, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y el capítulo 11, el versículo 5, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, hablando de Israel. ¿Qué significa esto? La idea de un remanente que aparece en esta discusión de Pablo. Bueno, Pablo simplemente está diciendo que no todos los judíos son salvos. No todos los israelitas por ser hijos de Abraham son salvos, sino que dentro de Israel, de la nación de Israel, hay un grupo de judíos que son elegidos, que han creído y que son salvos. A esos judíos Pablo les llama el remanente. Ahora, esta palabra deben subrayarla ustedes porque es importante en nuestro debate. ¿Qué es lo que dirían nuestros amigos líderes protestantes, hermanos en Cristo que pertenecen a la teoría del reemplazo, que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel? Bueno, ellos utilizan esta palabra remanente como una categoría muy, muy importante. Para ellos es vital para interpretar especialmente el capítulo 11. Es decir, en otras palabras, si ustedes quieren un resumen, ellos interpretan todo el capítulo 11 y todo lo que Pablo dice en el capítulo 11. ¿Se acuerdan? Leímos eso la semana pasada, de que Dios va a salvar a los israelitas, de que todo Israel será salvo, hablando de las ramas que fueron desgajadas, van a ser de nuevo, van a ser puestas allí en la raíz, en el tallo del olivo. Así que hablando de la salvación de Israel, cuando aparece la palabra Israel, en el capítulo 11, grábense esto, cuando aparece la palabra Israel en el capítulo 11, y para ellos en todo el Nuevo Testamento, ese Israel no es una referencia, dicen ellos, a todo el pueblo de Israel nacional, sino que es una referencia solamente a los judíos que han creído en Jesús, es decir,
el remanente, un pequeño grupo dentro del pueblo judío que ha creído en Jesús y es salvo. Entonces, si yo utilizo ese tipo de interpretación, esa hermenéutica, esa forma de entender la Biblia, claro, cuando yo lea, por ejemplo, el capítulo 11 y el versículo 26, ¿a qué conclusión voy a llegar? Bueno, yo leo el capítulo 11, versículo 26, donde Pablo dice, y así todo Israel será salvo. Y nosotros lo entendemos como, bueno, esto es la salvación futura de toda la nación del pueblo judío. Una futura salvación del pueblo judío. Pero ellos notan Israel, para ellos Israel aquí no es todo Israel, es el remanente. Son los que han creído. Los que creen y son salvos por medio de la iglesia, judíos que son parte de la iglesia. Entonces, para ellos no es una referencia a la futura salvación de Israel como nosotros afirmamos. Para ellos es simplemente una futura referencia a que judíos van a ser salvos, así como gentiles son salvos, ambos por medio de la iglesia, hasta que Cristo venga por segunda vez y nos lleve al cielo a todos, judíos y gentiles. Esa sería, en resumen, la explicación de alguien como, por ejemplo, el pastor Sujel Michelén. Y así él podría decir, yo sí creo que Pablo habla de Israel aquí, yo sí creo que los judíos van a ser salvos, y él afirmaría estas cosas, pero de nuevo, bajo la perspectiva o bajo la categoría del remanente, solo el remanente. Si uno le hiciese la pregunta a nuestro querido amigo, el pastor Sujel Michelén, de que, bueno, pero Israel va a recibir una tierra en el futuro, van a ser restaurados políticamente, van a regresar a su nación, habrá un rey allí, tendrán un rol importante como nación Israel en el futuro en relación a los demás pueblos gentiles. Si alguien le pregunta eso, el problema es que nadie le ha preguntado eso, entonces ustedes no lo han escuchado. Pero si le preguntan, él va a decir no. Yo no creo que nada de eso se va a aplicar a Israel. En términos de salvación van a ser salvos como los gentiles son salvos. Y cuando aparece la palabra Israel, la interpretan diciendo es el remanente, es solo el remanente, no es todo el pueblo de Israel. Ya, pero dice todo Israel, sí, todo el remanente, todos los que van a ser salvos, no el 100% de los judíos que viven en ese tiempo. Esa sería su explicación, ¿ok? Y me tomo esos minutos para solo aclarar, porque creo que lo que Pablo dice aquí en realidad va a contradecir esa perspectiva de asumir que todas las referencias a Israel deben interpretarse bajo la categoría de un remanente. ¿Ok? Bueno, algo más que ellos dicen es que todos van a ser salvos por medio de la iglesia, tanto judíos como gentiles. La iglesia es clave para ellos. Y también dicen que es en Cristo. Es en Cristo. Ellos dicen que Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. Así que las referencias del Nuevo Testamento a Israel, para ellos es como una referencia a Cristo, no al Israel nacional y étnico. Por eso ellos no creen en una futura restauración de la nación de Israel, sino que la ven dentro de la categoría ya sea del remanente, ya sea de la iglesia o ya sea de Cristo. Y todos pertenecemos al final a Cristo y somos salvos por medio de la iglesia. Así que ya sea remanente, la iglesia o Cristo, para ellos todos estos tres términos o tres palabras les ayudan o son útiles para ellos al momento de leer estas referencias de Israel. Y espero que eso sea claro para ustedes, para que puedan entender la lógica del otro campo teológico, cómo piensan y cómo nosotros debemos responder o pensar al tratar de meditar en esta pregunta: ¿cuál es la distinción bíblica entre judíos y palestinos? Bueno, desde esa perspectiva no hay una distinción entre judíos y palestinos. No hay una distinción a la luz de esa explicación del otro campo teológico. Ambos somos salvos, Cristo nos salva, ambos somos salvos por medio de la iglesia y al final no habrá una restauración de la nación judía. Todos somos iguales, somos salvos por medio de la iglesia. A la luz de estos argumentos, entonces, no existe una distinción entre judíos y palestinos. Pero la pregunta es, ¿son estos argumentos bíblicos? ¿Es justificable esta apatía cristiana hacia el pueblo judío que ya vimos la semana pasada ha durado por 1900 años?
que en el peor de los casos se convierte no solo en una apatía o indiferencia, sino incluso en un antijudaísmo, como contemplamos algunos ejemplos la semana pasada, cristianos en referencias a odios o desprecios hacia el pueblo judío. Así que esta teología, ese fue nuestro argumento la semana pasada, esta teología de que la iglesia reemplaza a Israel, de que no hay un futuro nacional para Israel, ayuda, auxilia a desarrollar una apatía sobre Israel, a tener una indiferencia, porque después de todo, el sufrimiento del pueblo judío no debe ser para mí diferente al sufrimiento del pueblo palestino, o al sufrimiento de los armenios, o al sufrimiento de cualquier otro pueblo en el mundo. Es exactamente igual. Quiero la salvación de todos, todos son iguales para mí, voy a orar por todos, voy a orar por los judíos, pero voy a orar también por los palestinos. Y no digo que no hay que orar por los palestinos, pero si eso es todo lo que decimos, creo que no estamos haciendo justicia a lo que Pablo va a decirnos en esta tarde, en este capítulo 11. Me parece tan interesante que ese es justamente el tema que desarrolla Pablo en Romanos 9 al 11. ¿Cuál debe ser tu actitud hacia los judíos? ¿Odio, apatía, indiferencia o una consideración especial por este pueblo? En otras palabras, es correcto ver a este pueblo perseguido y atacado y decir, espero que no sean más perseguidos. Espero que no sigan masacrándolos. Como lo mismo espero de los peruanos o de los venezolanos o de los ucranianos o de los rusos. ¿Notan? Este es el problema. Si ponemos dentro del mismo saco a los judíos y a los demás pueblos, creo que no le estamos haciendo justicia a lo que Pablo dice aquí en el capítulo 11. Así que, aunque nuestro deseo de salvación es por todos los pueblos, debe haber una consideración especial. Así que vamos a meternos al estudio de este pasaje. En el capítulo 11, comenzando desde el versículo 25, y vamos a ver hacia dónde nos lleva el apóstol Pablo en esta discusión. Él ha comenzado desde el capítulo 9 discutiendo el tema de la salvación, de la elección. La elección. ¿Por qué habla sobre el tema de la elección? Bueno, porque en la iglesia gentil ya para este tiempo, cuando Pablo escribe a los romanos alrededor del 56 después de Cristo, la iglesia era crecientemente gentil. Cada vez había más gentiles y menos judíos siendo salvos. Aunque al inicio era toda judía la iglesia, pero los gentiles comenzaron a llegar a Cristo y los judíos no. Decrecieron en número en gran manera en comparación a los gentiles. Y esto supuso algunas teorías o suposiciones de parte de los gentiles de que quizá Dios ya había olvidado a su pueblo, de que quizá Dios ya no iba a obrar más por medio de su pueblo. Y esto se empeoraría más todavía cuando algunos años más tarde, unos 12 años más tarde, el templo en Jerusalén sería destruido todavía más. Los gentiles pensarían que ahora sí definitivamente Dios ya no va a obrar más por los judíos. Y Pablo trata de ayudar a los gentiles especialmente a pensar correctamente sobre los judíos. Esto es lo que hace desde el capítulo 9 al capítulo 11 de la carta de los romanos. Son largos versículos y capítulos aquí. Y es imposible darnos el tiempo para estudiar esto en detalle, es simplemente imposible, hay tanta teología aquí. Pero esa es la razón, pero Pablo comienza con un deseo, y este es el deseo que no encontramos en la iglesia gentil hoy. Y este es el deseo, él dice en el capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Notan la pasión de Pablo. La pasión de Pablo era por la salvación de los judíos. Ahora, claro, seguro, él tenía la pasión también por los gentiles y lo hizo, pero él siempre comenzaba predicando el evangelio a los judíos. Él demostró tener esta pasión en sus 3 viajes misioneros, nunca dejó de predicar a los judíos. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 4, noten que él habla en
presente, no en pasado. Dice, de los cuales son la adopción. Ahora, en el presente, Pablo dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto Pablo lo veía como un presente para el pueblo de Israel. El pacto que Dios había hecho con ellos. Para Pablo era algo presente. Es muy interesante esto. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que Pablo va a decir en el versículo 6, ok, los judíos no son salvos y yo tengo una pasión por los judíos. Pero la pregunta habría sido entonces, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? ¿Acaso Dios no los eligió como pueblo? ¿Por qué no creen? ¿Qué? ¿Falló acaso Dios? ¿Falló la palabra de Dios? ¿Son ellos que nunca más van a creer? Y Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, dice literalmente. Él dice, no, la prueba de que la palabra de Dios no ha fallado es que aún el día de hoy hay israelitas o judíos que son salvos. No por ser todos descendientes de Abraham son hijos. No todos los judíos han sido llamados o elegidos a la salvación, sino un remanente dentro de toda la nación judía. Y Pablo va a apoyar esto con argumentos sobre Jacob y Esaú, y va a hablar sobre el éxodo también más adelante, Faraón en Egipto, y todo lo va a soportar bajo el fundamento de la elección. Son salvos a los que Dios elige para la salvación. Y Dios no ha elegido al 100% de los judíos a la salvación. Al menos Pablo dice eso hasta el presente de él, en el primer siglo. Por eso vemos, y eso explica por qué hay muchos judíos no salvos. Porque Dios no los ha elegido para salvación. Pero un pequeño grupo sí lo ha elegido y ese es el remanente. Ese es básicamente su argumento en el capítulo 9. La palabra de Dios no ha fallado. Y noten cómo comienza el capítulo 10. Para salvación, de nuevo. Otra vez muestra su celo, su pasión por la salvación del pueblo judío. Y Pablo va a mencionar la razón por la que ellos no creían, por la que no eran salvos en el capítulo 10. Y habla de su incredulidad, habla del rechazo hacia la ley, a Dios, al Mesías. Y todo eso lo desarrolla en el capítulo 10. Un pueblo insensato, dice en el versículo 19. En el versículo 21 dice acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué no han creído? Es decir, en el capítulo 9, ¿por qué los judíos no están siendo salvos? Porque Dios no los eligió a todos. En el capítulo 10, ¿por qué los judíos no son salvos? Por su pecado. Porque han rechazado el arrepentimiento y aman su pecado. Siempre ha sido así. Y en el capítulo 11, noten cómo comienza Pablo. En el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora que ha enfatizado muy bien el rechazo de Dios y el rechazo del pueblo judío a Dios, entonces en el capítulo 11 Pablo va a desarrollar este tema que está en forma de pregunta en el versículo 1. Entonces significa esto que Dios ya no va a obrar por medio de Israel jamás. ¿Ha desechado Dios a su pueblo de una vez y para siempre? ¿No hay más Israel? Pablo responde con un rotundo no. Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Y cuál es la prueba de eso? Dice Pablo. ¿Cuál es la prueba de eso? Dice, yo soy una prueba. Yo soy una prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. Dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y menciona el caso de Elías, como había un pequeño remanente en el tiempo de Elías, que había creído y no habían adorado a Baal. Esto lo cita Pablo como una prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo como nación. Pablo está pensando en la nación de Israel y les voy a hacer eso claro un poco más adelante. Y él, noten el versículo 11, hace otra pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Es su perdición final? ¿No hay más esperanza para el pueblo judío? De nuevo Pablo dice en el versículo 11, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y aquí Pablo desarrolla esta metáfora del olivo y de las ramas que han sido desgajadas
ramas naturales del olivo que han sido desgajadas. Estos eran los judíos, el pueblo de Israel. Fueron desgajados para que las ramas silvestres que no pertenecían al olivo fuesen injertadas allí de manera antinatural. Estos somos nosotros los gentiles, dice Pablo. Es la iglesia. Así que Pablo está diciendo entonces, ¿por qué no han creído? ¿Por qué no han creído? ¿Hasta cuándo no van a creer? Bueno, porque hay un propósito para esto. Dios ha tenido un propósito en la incredulidad de Israel. Es para que los gentiles crean. Para que los gentiles comiencen a ser salvos por medio de la iglesia. Y esto lo enseña por medio de esta gran metáfora del olivo. Y así llegamos al versículo 24. En el versículo 24 dice, porque si tú, hablando Pablo a los gentiles de la iglesia de Roma, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos? ¿Quiénes son estos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Así que Pablo aquí habla primero de la lógica en la salvación de Dios para salvar a gentiles y judíos. Y habla aquí de una probabilidad. Él dice, es probable que Dios ahora al salvar a gentiles y no a judíos, lo haga para en el futuro salvar a los judíos, al pueblo de Israel. Pablo habla de la lógica, a la probabilidad de la salvación del pueblo judío, pero los versículos del 25 en adelante no solamente es una lógica ni una probabilidad, sino una certeza. Una certeza. Y eso nos introduce al versículo 25. Y Pablo comienza con un porque allí. Porque, a la luz de lo que ha dicho anteriormente, y especialmente en el versículo 24, esto nos conecta con el pasaje anterior en el cual Pablo habla sobre Israel siendo injertado en su propio olivo después de haber sido desgajado por su pecado de apostasía y de haber rechazado al Mesías. Ahora la pregunta es, ¿sobre qué base Pablo puede decir esto? ¿Sobre qué base Pablo puede decir que ahora Israel probablemente va a ser salva en el futuro en el versículo 24? ¿Sobre qué base? ¿Con qué autoridad? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el argumento? Y Pablo va a responder esta pregunta en los versículos del 25 en adelante. Ok, este es mi argumento, dice Pablo. Este es mi argumento. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pablo dice, puedo hablar y decir que Israel va a ser salvo en base a que esto es un misterio revelado, y en base a que esto es lo que enseña el Antiguo Testamento, porque él cita el Antiguo Testamento. Ahora, noten que el primero habla en el versículo 25 de la ignorancia del futuro de Israel. La ignorancia sobre el futuro Israel. Hay mucha ignorancia sobre el futuro de Israel. ¿Cómo será el futuro de Israel? Muchos ignoran y especulan, otros niegan y rechazan. Pero Pablo aquí habla sobre el futuro de Israel, eso es lo que él tiene en mente. Y él dice, primero hay una ignorancia sobre este tema. Él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoren. No sean ignorantes. La iglesia ya ha ignorado por mucho tiempo el futuro de Israel. Por mucho tiempo. Y creo que es tiempo de que eso comience a cambiar. Si hemos de ver un renovado interés misionero hacia el pueblo judío, que es algo que debe suceder en mayor o menor escala, para que eso nos lleve al tiempo del fin, debería suceder ahora que este es un tema que está siendo más aclarado en este tiempo que en cualquier otro. Ahora, Pablo usa con alguna frecuencia esta palabra ignorar, no ignoréis. Él dice a los corintios, no quiero que ignoren mis tribulaciones en Asia. Él también les dice a los corintios, no quiero que ignoren los dones espirituales. Él les dice a los tesalonicenses, no quiero que ignoren
el rapto, cuando dice no quiero que ignoren sobre los que duermen y habla sobre el rapto. Así que lo importante es reconocer aquí que lo que va a decir Pablo no debe ser ignorado. Él dice literalmente, no quiero que ignoren. Cada vez que Pablo usó esta frase, no quiero que ignoren, es porque comunicó una verdad importante para la audiencia, ya sea algo de su propio ministerio o ya sea una verdad doctrinal que estaba comunicando, pero era algo importante que la audiencia tenía que conocer. Así que esta frase nos dice que para la iglesia ignorar el futuro de Israel es simplemente una desobediencia. Es una desobediencia. Porque ignorar el futuro de Israel tiene repercusiones prácticas negativas en nuestra vida. Y Pablo va a hablar sobre eso en el versículo 25. Así que no hay que ignorar el futuro de Israel. Y noten, eso es para todos nosotros, es para todos ustedes. Algunos de ustedes podrían pensar, bueno, estos son temas muy técnicos y ¿qué me interesa a mí el futuro de Israel, la escatología, estas cuestiones teológicas? Bueno, Pablo dice, no quiero que ignoren esto. Y si Pablo dice, no quiero que ignoren esto, por inspiración del Espíritu Santo, este es un mandamiento, es un mandato para nosotros. No es una opción. No tienes la opción de ignorar lo que va a suceder con Israel en el futuro. No es una opción para nosotros, es un mandato. ¿Qué es lo que ellos estaban ignorando? Bueno, el contexto nos dice de nuevo, es el futuro de Israel. El futuro de Israel. La iglesia sigue haciendo esto, lamentablemente. Sigue ignorando el futuro de Israel. Un autor llamado Gary Burch, él es profesor del Nuevo Testamento en una universidad de Norteamérica. Profesor del Nuevo Testamento, la Universidad de Wheaton College. Y él siendo un profesor cristiano del Nuevo Testamento, él se alinea con el movimiento pro-Palestina. Él está a favor de los palestinos y está en contra del movimiento al que él llama sionista, que es judío. Es antijudío. Él se opone al moderno Estado de Israel. Él está en desacuerdo con que exista un Estado de Israel. Y él ofrece su razón teológica para esto. Él ofrece su razón teológica y esto él lo hace comentando sobre la tierra de Israel, que implica una gran discusión y que nosotros no tenemos tiempo de discutir en este tiempo, pero ¿Israel tendrá una tierra en el futuro o esta es una promesa que ya se cumplió en la iglesia, en Cristo? ¿O es una promesa que se va a cumplir en el nuevo cielo y la nueva tierra de forma espiritual? Esa será la tierra prometida de Canaán para todos los creyentes. Bueno, este hombre, Gerd Burch, cristiano, dice lo siguiente. Él dice, Cristo es la realidad detrás de toda promesa terrenal. Noten, suena bonito, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entiendan bien lo que dice. Cristo es la realidad detrás de toda promesa terrenal. Es decir, toda promesa terrenal de tierra, de política, de un futuro que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento, Él dice, y esta es la posición de los que creen en la teoría del reemplazo, se cumple en Jesús. Cuando Él vino por primera vez, cómo vivió perfectamente como un verdadero israelita, todo se cumplió en Él. Ya no se espera más, por eso, promesa en el futuro para Israel. Todo se cumplió en Jesús. Y eso es lo que está diciendo. Cristo es la realidad detrás de toda promesa terrenal. Y sigue diciendo, la tierra es rechazada como la meta de la fe. Ahora la tierra es espiritualizada como significando otra cosa diferente. Y dice, la promesa es hecha histórica en Jesús. Es decir, se cumplió en Jesús. La promesa de una tierra para Israel. Dice, un hombre que vivió en la tierra de Canaán. Dice, lo que sea que la tierra significó en el Antiguo Testamento para Israel, cualquier promesa que haya contenido, esto ahora pertenece a los cristianos. Y termina diciendo, la tierra era una metáfora, un símbolo de un lugar mejor más allá de la tierra de Canaán. Esta es la explicación que resume lo que creen los de la teoría del reemplazo. Esto lo creería nuestro buen amigo el pastor Sohel Michelin. Ahora, que no se lo hayan escuchado probablemente es otra cosa, pero esto es lo que él creería. Es su postura, que todo se cumple simbólicamente, espiritualmente en Jesús.
o en el más allá cuando vayamos al cielo, pero no veo una promesa terrenal de todo lo que Dios prometió a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, podríamos rebatir este argumento con Génesis 15. Podríamos rebatir este argumento fácilmente con Génesis 15 del 18 al 21, entendiendo que la tierra es prometida a Israel. ¿Quién le prometió la tierra a Israel? ¿Fue Moisés? ¿A quién vino la promesa de una tierra para el futuro pueblo de Israel? ¿Fue en el pacto que Dios hizo con Moisés? No. Esto sucedió años, siglos antes de Moisés. Dios se lo prometió a Abraham. Más de una vez en el capítulo 12, en el capítulo 15, la vuelve a reiterar. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque ¿se acuerdan lo que hizo Dios con Abraham cuando le prometió una tierra en Génesis 15? ¿Se acuerdan esa práctica cultural para hacer un pacto? En ese tiempo, Abraham fue puesto a dormir. Abraham estaba durmiendo cuando Dios hizo el pacto de darle una tierra en el capítulo 15. ¿Qué significa que Abraham estaba durmiendo? ¿Acaso eso es algo incidental o casual en el pasaje? Y que Dios, este personaje Dios, caminaba entre los animales cortados, por en medio él solo. ¿Qué significa esto? El punto de lo que escribe Moisés allí, relatando el pacto que Dios hace con Abraham al prometerle una tierra, es que Dios está haciendo una promesa incondicional. No es una promesa que iba a depender de la obediencia de Israel o de la moralidad de Israel. Iba a depender de Dios y solamente de Dios. Por eso Abraham estaba dormido cuando Dios le hizo esa promesa. Este es el punto de este pasaje, que Dios cumpla el darle una tierra al pueblo de Israel no depende de la obediencia de Israel, no depende de la fe de que Israel crea en el Mesías, depende solo de Dios, porque fue una promesa incondicional, no condicionada. Las promesas condicionadas a Israel las encontramos en el pacto que Dios hace con Moisés, que vienen muchos siglos después de Abraham. Y el problema de nuestros amigos Sujem Michelén y otros más es que cuando piensan en la futura tierra de Israel, piensan que era una promesa condicionada. Y como Israel ha rechazado al Mesías, entonces Dios no le va a dar su tierra. Pero eso es un error, porque la promesa no llegó en el tiempo de Moisés, sino que llegó en el tiempo de Abraham. Y fue una promesa incondicional, no condicionable. Y por eso se va a cumplir. En el futuro, Dios le va a dar su tierra al pueblo de Israel. Pero esta es la ignorancia sobre el futuro de Israel. Es solamente un pequeño elemento que podemos mencionar sobre esto. Pero ¿por qué no debían ser ignorantes sobre el futuro de Israel? ¿Por qué no debían ser ignorantes? Bueno, noten la segunda frase del versículo 25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Literalmente la palabra que usa Pablo ahí es para que no sean sabios en cuanto a vosotros mismos. Esta es la razón. El peligro de ignorar el futuro de Israel es orgullo, dice Pablo. El peligro de ignorar el futuro de Israel es arrogancia, es creerse superiores a los judíos que sufren. Es que los gentiles creyentes de Roma se veían superiores a los judíos. Y Pablo nos da pistas de que esto es cierto. Esto es cierto, no es un invento solo para armar un argumento propio aquí. Si ustedes ven al versículo 18, noten lo que dice Pablo en el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes, no te jactes. Pablo hablándole a los romanos. En el capítulo 12, versículo 16, de nuevo, dice 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. De nuevo repite, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Había un problema allí de orgullo en la iglesia de Roma, especialmente en la relación entre gentiles y judíos.
Había un problema de división, de falta de unidad. El capítulo 14, cuando Pablo habla sobre recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, es justamente esta división entre los judíos teniendo sus prácticas tradicionales y culturales y los gentiles que tenían otras prácticas diferentes o no las tenían. Y había allí una lucha de orgullo y de arrogancia de los gentiles para con los judíos. Es claro esto entonces, que Pablo está atacando un tema particular que él sabía existía en la iglesia de Roma. Y era que los gentiles se creían superiores a los judíos. Y este ha sido un problema que la iglesia ha tenido hasta el día de hoy, lamentablemente. No todas, por supuesto, pero muchas en gran manera. Sabemos que la población de judíos en Roma para este tiempo era de unos 50,000 judíos viviendo en Roma en el tiempo de Pablo. Y hay citas de autores romanos que hablan de la importancia de judíos en todas las ciudades romanas, incluso teniendo cargos públicos importantes. Suetonio, un escritor romano, dice que había un tal Crentus, dice él, o Crestus, que estaba instigando a los judíos. Ahora, ¿a qué les parece conocido el nombre Crestus? Al nombre Cristo. Y probablemente Suetonio, sin saber, está haciendo referencia a Cristo, que en ese tiempo estaba siendo enseñado en las sinagogas judías y estaba provocando una especie de instigación entre los judíos, sinagogas judías allí en Roma. Sabemos que en el 54 después de Cristo a los judíos se les prohibió reunirse por algunos años y no pudieron mantener su modo de vida. Así que todo eso habría generado rencillas entre judíos y gentiles, parcialidades y deseo de superioridad. Y Pablo les dice aquí, no sean sabios en cuanto a vosotros mismos. No piensen que son mejores que ellos, solo porque ustedes son salvos ahora y ellos no. Pero ¿qué es lo que no debían ignorar para no ser arrogantes, para no ser sabios en su propia opinión? ¿Qué es lo que no debían ignorar? Pablo dice en el versículo 25, este misterio, que no ignoren este misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que no había sido revelado previamente, pero que ahora era revelado de manera completa. Quizá era algo revelado previamente, pero de forma parcial, pero ahora en el tiempo del Nuevo Testamento era revelado de forma completa. Y Pablo está hablando, entonces, este es el misterio del futuro Israel. El futuro Israel es un misterio, dice Pablo. Es un misterio. Es algo que ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, ha sido revelado. Con todos los detalles y especificaciones que Pablo va a hacer aquí en este pasaje, eso es importante. Este es el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Dicen lo que resta del versículo 25 y el versículo 26, la salvación nacional del futuro Israel. La salvación nacional del futuro Israel. Noten lo que Pablo dice. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ahora va a explicar cuál es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué ha sucedido a Israel? Endurecimiento en parte. Endurecimiento es la palabra literalmente que se usaba para callos que se formaban en los músculos o en el hueso. Era una palabra en realidad que viene de la palabra hoporos. La palabra es porosis. Hoporos era una piedra tosca. Era una piedra volcánica que se formaba con las cenizas al estar en el mar, con el sedimento, etc. Se formaban estas rocas o estas piedras llenas de agujeros. No sé si ustedes han visto, el otro día, hace algunas semanas estábamos en una playa y vi una de estas rocas toda agujereada. Esta era una roca porosa o una piedra tosca, como se le llama, hoporos. Eran comunes en Italia. Y es interesante que Pablo usa esta palabra hablando a los creyentes de Roma, porque es una piedra muy común en Italia, la utilizaban para construcción, pero era una piedra que simbolizaba, estaba siendo usada metafóricamente para hablar de la dureza, el endurecimiento o la ceguera espiritual del pueblo de Israel. Esto es claro aquí.
Así que Pablo dice, ha acontecido a Israel endurecimiento, se ha endurecido, pero dice algo, se ha endurecido en parte. Y aquí comenzamos a entrar una serie de palabritas que son muy controversiales en la discusión teológica hoy. Yo voy a tratar de librarles de escuchar todos los tecnicismos que podríamos referir en cuanto a explicar estas pequeñas palabras y solo me voy a limitar a simplemente explicar lo que significan según el contexto. Y la primera de estas palabras problemáticas para algunos es esta palabra en parte, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Algunos piensan que Pablo está hablando allí cuando dice en parte o parcialmente de que él está haciendo referencia a la intensidad del endurecimiento del pueblo de Israel. Es decir, que no se habían vuelto tan depravados como podían volverse todavía. Es decir, que no eran tan malos como podían ser todavía. Que todavía tenían algo, les quedaba algo de moralidad externa o de ética externa. Y algunos piensan que esa es la referencia a intensidad. En parte, es decir, todavía no están plenamente depravados, sino solo parcialmente depravados. Todavía tienen algunas cosas buenas. Bueno, Pablo no está usando la palabra en ese sentido. No es en el sentido de intensidad. No es en el sentido de intensidad, es en el sentido de extensión, Es pensando en un número imaginario, en cuántos judíos. Y lo que Pablo dice es que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, es decir, es obvio que no todos los judíos han sido endurecidos, porque hay otro grupo, aunque sea mínimo, que ha creído en Jesús y que es salvo hoy, que es el remanente. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No todos los judíos han sido endurecidos, solo parte de los judíos han sido endurecidos. Y este es el estado espiritual del pueblo de Israel el día de hoy también. Sigue siendo un enceguecimiento espiritual. Así que vemos que esto ocurre como parte del misterio de Dios, no es casual. Es parte del misterio de Dios que ellos viven en una ceguera espiritual. Esa es la razón por la que le puedes predicar a un judío y es más probable que él no vaya a creer. Es más probable que un judío no crea que un gentil. Los gentiles obviamente no creen, pero hay más gentiles que llegan a la fe que judíos. ¿Por qué? Pablo dice aquí, porque les ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, parcial. Ok, eso nos lleva a la siguiente frase. Pablo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta. Esa palabrita hasta. Otra palabra muy controversial. Deberían darme gracias que no estoy llenándoles de tecnicismos aquí, de cuestiones gramaticales o exegéticas. Estoy tratando de avanzar rápidamente por estas palabras. Pero esa palabra hasta es muy importante. Ahris. Es una palabra que correctamente se traduce hasta, y podemos decir algunas cosas pequeñas sobre esta palabra que utiliza Pablo aquí. Este término es utilizado pero muchas veces en el Nuevo Testamento. Más de 40 o más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, 37 veces se utiliza esta palabra hasta en el Nuevo Testamento para hacer referencia al tiempo. ¿Por qué es importante reconocer esto? Ustedes no van a creer que es importante, sería bueno que escriban esto. Es una referencia al tiempo, ¿por qué? Porque los que pertenecen al otro campo teológico van a argumentar esto y van a decir, no es necesariamente una referencia al tiempo. ¿Ok? Aunque no todos dirían eso, pero un grupo sí. Pero es inevitable, 37 veces en el Nuevo Testamento se la usa con referencia a tiempo y solo 12 veces no se la usa con referencia al tiempo, esta pequeña palabra. Y solo les puedo dar un ejemplo de todos los que aparecen en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 11:26, el mismo apóstol Pablo dice esto. Noten que es la misma construcción gramatical, es muy similar. Dice 1 Corintios 11:26, así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo está diciéndonos claramente que cuando Cristo venga hay algo que hacíamos, pero que ya no vamos a tener que hacer. Es la cena del Señor. Esta es una referencia temporal. Ahora, como este uso temporal de hasta, hay 37 en el Nuevo Testamento. Les leo uno por uno de esos versículos. Les voy a leer uno por uno de esos versículos. Hechos 3:21, Hechos 22:22, Romanos 1:13, Romanos 5:13, 1 Corintios 4:11, 2 Corintios 3:14, Gálatas 4:2, Filipenses 1:6, Lucas 4:13, Hechos 13:11, Mateo 24:38, Lucas 1:20, 17:27, Hechos 1:2, etcétera, etcétera, etcétera. 37 versículos. Este es el significado de este término. El experto en el Nuevo Testamento, Daniel Wallace, que escribió un manual de griego avanzado o medio, él define esta cláusula o define esta frase que tenemos allí en el versículo 25 que acabamos de leer como una cláusula, una oración temporal. Es temporal, tiene un subjuntivo. Hasta que haya entrado, ese verbo entrado es subjuntivo. ¿Qué significa el subjuntivo? Bueno, no tienen que saber esto. ¿Por qué me hacen caso? Lo único que tienen que pensar es que el subjuntivo implica futuro, probabilidad futura. ¿Ok? ¿Qué significa tiempo? Es tiempo y va de la mano con la palabra hasta. Así que todo comunica en esta frase que Pablo está hablando o está haciendo referencia a tiempo, a tiempo. Y es una referencia temporal inevitable. Entonces, cuando él dice, ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta. ¿Qué nos comunica eso? Que el endurecimiento de Israel va a tener un término, que no va a durar para siempre. El endurecimiento de Israel es temporal. Es temporal. ¿Y cuándo va a terminar? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es ese gran evento? Bueno, va a terminar cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Cuando el último de los gentiles llegue a la salvación, esto es el rapto para nosotros, entonces Dios volverá a obrar con su pueblo Israel aquí en la tierra. Y los judíos comenzarán a llegar a la salvación y finalmente llegarán todos a la salvación, como dice Jesús en los evangelios, cuando vean al Mesías descender del cielo y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa será la finalidad de la salvación espiritual para el pueblo judío. Así que es muy importante lo que Pablo dice aquí. Pienso yo que tendrías que hacer una especie de gimnasia exegética para tratar de llegar a otra conclusión que de lo que hemos leído en este versículo 25. Es muy difícil, es muy complicado explicar de otra manera que la que lo hemos hecho, porque es la más natural, es la más simple, es a lo que nos llevan las palabras, pero de nuevo, nos vamos a encontrar con una cosa más, y yo les voy a hacer referencia a eso solo en un minuto, porque déjenme hacer una pequeña observación sobre el versículo 26. El versículo 26 y esa pequeña preposición con otra más, dos que aparecen y luego, ¿sí ven? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Mucho se ha debatido sobre cómo interpretar ese y luego o y así. Son dos formas, o de esta manera todo Israel será salvo. Yo creo que podemos interpretarlo como y de esta manera todo Israel será salvo. O de esta forma, o y así todo Israel será salvo. La Biblia de las Américas lo traduce de esa manera, si ustedes revisan. Y me parece que la discusión sobre esta conjunción y preposición en el versículo 26 es secundaria. Ya sea que lo traduzcas como y luego, como una referencia temporal, o y de esta manera, no necesariamente temporal, pero de esta manera todo Israel será salvo. No importa al final. Es irrelevante, porque lo importante es el aspecto temporal que tiene la frase hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso determina
el énfasis temporal de todo este pasaje que Pablo escribe sobre la futura salvación de Israel. Así que una interpretación correcta es que cuando el número de los gentiles se cumpla, entonces, o de esta manera, Israel llegará a la salvación. Después de ese evento, porque el aspecto temporal es muy claro al final del versículo 25. Ahora, ¿cómo responderían a esto nuestros amigos? ¿Cómo responderían a esto? De nuevo, ellos dirían: estoy casi de acuerdo contigo en un 100% en todo lo que has dicho. Casi en un 100% en todo lo que has dicho. Y podría ser la misma explicación que tú has hecho. Exactamente la misma desde mi propio campo teológico. ¿Cuál es la diferencia de nuevo que ellos harían? Es en la palabra Israel. Ven esa palabra Israel allí en el versículo 25. Porque a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. A Israel. ¿Qué es Israel para ellos? Un remanente. No es la nación de Israel. Es solamente judíos que llegan a la salvación al creer en Jesús. Un pequeño grupo de judíos. Y todo lo que yo acabo de decir, ellos lo pueden atribuir a un remanente. Y a eso le llaman Israel. Y al final van a decir, al final no creemos cosas tan diferentes. Los dos creemos que los judíos van a ser salvos hasta el día futuro, cuando Cristo venga. Pero las implicaciones son muy, muy divergentes. Yo creo que esta es una explicación algo tramposa y me gustaría ver un poco más de honestidad del otro campo teológico en decirnos lo que realmente creen. A veces saben que lo que ellos creen no es tan popular y por eso no lo dicen de manera tan explícita. Y cuando explican su posición, la hacen parecer a nuestra posición para no ser tan atacados. Pero me parece que no es ser tan honestos intelectualmente cuando tratan de explicar su posición o este pasaje, porque decir que un remanente va a ser salvo en el futuro es muy diferente a hablar de una futura restauración de la nación de Israel con su tierra, con su política, con su cultura y con su propio rey desde Jerusalén gobernando sobre el resto del mundo. Son dos cosas muy diferentes y quisiera terminar con esto por eso. Quisiera terminar haciendo énfasis en esa palabra Israel. Israel. ¿Y por qué es imposible que nosotros interpretemos Israel como remanente, sino como debe ser interpretado? La nación, toda la nación, no solo un remanente. Y ahí viene la importancia del versículo 5 que leímos cuando Pablo habla de el remanente. El remanente. Noten por un momento el versículo 12, ya estamos terminando, pero noten el versículo 12, allí mismo, en el capítulo 11, dice, Romanos 11:12, dice, tengo un número aquí que no puedo entender, dice del 12 al no sé qué escribí, pero dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, esto es hablando del pueblo de Israel, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahora, ¿pueden ver por qué ese versículo es importante? Me parece a mí que este versículo destruye la idea de que cuando Pablo habla de Israel en el capítulo 11, está haciendo referencia solo a un remanente. ¿Por qué? Si leen con cuidado, él dice, si su transgresión, es claro que está hablando de judíos, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Literalmente dice, ¿cuánto más su plenitud? Su plenitud. Pero es la misma idea. Es una referencia a la futura salvación del pueblo de Israel, pero no parcial, sino completa. No es un remanente, la palabra es plenitud de los judíos, a los que Pablo hace referencia en este versículo 12. Así que es muy claro lo que él está diciendo aquí. No es el remanente,
No es el remanente, es la plenitud de los judíos que Pablo tiene en mente, incluso en los versículos que nosotros acabamos de estudiar. Además, una cosa más, un argumento bíblico histórico que nos puede ayudar. Los del otro campo teológico no creen que Israel como nación va a ser restaurado, como remanente sí, pero no como nación. Esta es la diferencia importante entre ellos y nosotros. Pero dicen que no va a ser así porque ellos han apostatado. Ellos han rechazado al Mesías como nación, por tanto, Dios ya no va a cumplir sobre ellos esas promesas de una tierra y de un regreso de la diáspora judía, de las naciones extranjeras a su propia nación. Esto ya no va a suceder, ya no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que Dios los va a salvar uno por uno, así como a los gentiles, de la misma manera. Pero ellos dicen, es básicamente por su apostasía y por su rechazo y por haber asesinado al Mesías. Ok, para terminar, piensen conmigo en esto y analicen conmigo este tema. Los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando aparecen con Moisés, cuando son librados de Egipto, ¿cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel cuando Dios los libró de Egipto por medio de Moisés? ¿Eran todos creyentes? ¿Eran judíos píos o israelitas píos que confiaban en el Señor? El testimonio de la Escritura es muy diferente a esto. En Éxodo 15, 22 dice, vamos a leer algunos versículos aquí, pero Éxodo 15, 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel el mar Rojo, y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Queja. Hay queja de todo el pueblo. En el capítulo 17, noten el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez, murmuración contra Moisés y contra Dios. La queja continua del pueblo de Israel, incluso después de haber llegado al monte Sinaí, donde recibieron la ley, donde vieron la manifestación terrible y temible de Dios, y eso que tanto temieron lo olvidaron muy pronto después de partir del monte Sinaí y de haber recibido la ley. En Números, el capítulo 11, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 12, se nos narra la triste historia del pueblo de Israel cuando de nuevo, solo leo el versículo 1 de Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Esta fue una larga narración y triste historia para Israel. Pero Dios, después de esta queja todavía, después del Sinaí, oyó la intercesión de Moisés para que perdone al pueblo. Aunque Dios perdonó la vida del pueblo, fue claro en anunciar que debido a ese pecado, el castigo fue que esa generación moriría en el desierto. Morirían en el desierto. No entrarían a la tierra de Canaán excepto un remanente. Excepto un remanente. ¿Cuál era el remanente? Bueno, habían solo 2 familias, aparte de Moisés, que creían en Dios, en el pueblo de Israel en ese tiempo. Ustedes saben cuáles eran. Josué y Caleb. La familia de Josué y la familia de Caleb. Y la nueva generación, después de la que estaba allí, que había pecado contra Dios, esa es la que entraría junto a Josué y Caleb en la tierra de Canaán. Y todo esto duró 2 años. 2 años. Así que los 40 años comienzan a partir de este segundo año. Así que los siguientes 38 años, el pueblo de Israel, a partir de este Números 11, estuvo vagando por el desierto
38 años dando vueltas, como tontos, iba a decir otra palabra. Pero esta es la intención de Dios, por su pecado. Estuvieron dando vueltas y no entraron a la tierra prometida debido a su pecado. Era un largo tiempo ya, y en ese tiempo ocurrieron cosas serias, incluso en la nueva generación del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del pecado de Coré? La rebelión de Coré. El Señor mató a algunos miles del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del pecado que provocó el engaño del profeta Balaam en el pueblo de Israel? Pecaron y de nuevo Dios mató a otros miles en esa nueva generación del pueblo de Israel. Así que la nueva generación no era mucho mejor que la de sus padres. Entrar a la tierra de Canaán. Y aún así tenemos el relato histórico de la Biblia de que esta nueva generación, con todo y su apostasía, entraron a la tierra de Canaán. Podemos decir que el Israel salvo de este tiempo, que era un número ínfimo de israelitas, un remanente ínfimo. Ese era el verdadero Israel. Ese era el verdadero Israel, como dice Pablo en Romanos, el Israel de Israel. No todo Israel es Israel. Ese era el verdadero Israel, el remanente. Pero el Israel según la carne, la nación como un todo, que venía de la descendencia física, dirían nuestros amigos del otro campo teológico, a ellos Dios obviamente no los consideraba su pueblo. Y ellos dirían hoy lo mismo. Dios no considera hoy a Israel su pueblo, porque no creen en el Mesías, porque viven en su pecado y no se han arrepentido. Pero ¿esto es así? ¿Esto es así? Es evidente que es impropio decir que el Israel incrédulo no tenía una identidad de tener o poseer un territorio y nacionalidad que Dios les había dado. A pesar de ser incrédulos, Dios les da su tierra. Y Dios los sigue llamando mi pueblo, a pesar de su apostasía. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la redención de Israel, ellos estaban allí sobre la base no del pacto mosaico, sino del pacto que Dios hizo con Abraham, una promesa incondicional. Y yo termino mostrándoles esto. Si regresan a Éxodo, el capítulo 2, esto es muy importante. En Éxodo, el capítulo 2, decimos que todo es importante, solo para que no se duerma, pero a veces es cierto. En Éxodo, el capítulo 12, versículo 24, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, de Israel en Egipto. ¿Y qué dice? Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios está pensando en su promesa a Abraham. El capítulo 13, versículo 6, dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, cuando se le aparece a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Otra vez. Le recuerda el pacto que Dios había hecho con Abraham. El versículo 15 dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y el verso 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. En capítulo 4, versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El capítulo 6, versículo 3, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y el 8, y os meteré en la tierra. ¿En base a qué? ¿A su obediencia? ¿En base al pacto que voy a hacer con Moisés en el monte Sinaí? Si obedecen o si desobedecen. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad
yo Jehová. No hay pecado que pueda privarle a Israel de recibir la promesa de la tierra prometida. Así que el día de hoy, cuando yo veo a Israel, a los judíos, luchando en guerra por territorio, aunque no sean creyentes, y debo predicarles el evangelio a los judíos para que sean salvos, aún así, tengo que pensar que siguen siendo el pueblo del pacto y que esa tierra les pertenece a ellos y que Dios se las va a dar. Aún lo puede hacer antes de que ellos lleguen a la salvación por medio de eventos providenciales como una guerra. Y esto lo repite el Señor en Deuteronomio 9, 5 al 6, la promesa de entrar a la tierra de Canaán. La posesión de la tierra no es prometida por obediencia, sino por la promesa del pacto a Abraham. Moisés no entró, el propio Moisés. Pero él dijo lo siguiente, y este es el último versículo que voy a leer, en Deuteronomio, el capítulo 34, dice, es feriado esta semana, así que ya van a descansar. En Deuteronomio 34 dice el versículo 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra, a Moisés le dice, antes de entrar, aunque Moisés no entró, dice, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y esto debe ser suficiente para nosotros, para no hacer una distinción, un contraste tan fuerte entre los israelitas incrédulos y los israelitas que sí creen que son el remanente. Ambos eran incrédulos cuando entraron a la tierra de Canaán. La generación que entró allí era una generación incrédula. El punto es, Dios no solo obra con el Israel creyente, sino también con el Israel incrédulo. Todo el Antiguo Testamento es un testimonio de eso. Todo el Antiguo Testamento. Y aún se considera, aunque sea el Israel no creyente, se considera el recipiente del interés especial de Dios, porque van a recibir sus promesas en el futuro. Y de hecho Pablo en Romanos 11:1, él se estaba identificando con el Israel incrédulo, no con el remanente. Por eso Pablo puede decir en el versículo 28 de Romanos 11, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Notan lo torpe que es interpretar aquí Israel como remanente? Porque remanentes son los salvos, los que ya son parte de la iglesia. ¿Y cómo Pablo podría llamarles que son enemigos conforme al evangelio, al remanente? Al pueblo de Israel que es creyente en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes? Obviamente el Israel incrédulo, toda la nación de Israel. Esta no puede ser una referencia al remanente, así que esa teoría que tienen muchos de interpretar todo esto bajo la categoría de el remanente simplemente está fuera de este contexto. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que el pueblo de Israel hoy, el Israel incrédulo debe ser para nosotros considerado enemigo del evangelio, pero amado por la elección. En otras palabras, como decíamos la semana pasada, es el pueblo enemigo amado de Dios. Es el pueblo enemigo amado de Dios. Y eso yo creo que tiene que incentivar la forma en la que yo oro por este pueblo, en la forma en la que hablo sobre este pueblo, en la forma en las referencias y las consideraciones que tengo hacia este pueblo, que no lo tendré sobre otros pueblos. Porque la Biblia hace esta distinción. Así que, respondiendo a la pregunta final, ¿hay una distinción bíblica entre judíos y palestinos? Claro que sí. Claro que sí. Los palestinos salvos serán parte de la iglesia si llegan a la salvación, pero los judíos son el pueblo de Dios por elección de los padres y llegarán todos ellos a la salvación en el tiempo futuro.
Y eso debería ser que los consideremos de una forma muy, muy especial. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por permitirnos estudiar y ahondar en un tema profundo, a veces algo difícil y complicado de entender. Pero oramos, Señor, que tú bendigas nuestros corazones con estos textos y versículos que hemos estudiado y leído, y que afirmes en nuestra mente la convicción de las futuras promesas que tu pueblo va a recibir, y en el tiempo presente a tener una perspectiva correcta sobre este pueblo que es un pueblo desobediente, es un pueblo que es enemigo del Evangelio, y no todo lo que hacen, incluso políticamente, es correcto, pero los estimamos como a ningún otro pueblo. Porque es tu pueblo elegido, es el pueblo del pacto. Y tú los miras aún el día de hoy, los estás viendo con un interés especial. Y el hecho de que hayan renacido como un Estado en 1948 es la obra providencial tuya, como un inicio probablemente del comienzo de las aplicaciones de las promesas que vendrán a un futuro. Y estamos a la expectativa, Señor, no indiferentes, no apáticos, no pensando que es como cualquier otro pueblo, sino con mucha expectativa y consideración, especialmente anhelando que ellos puedan reconocer a su Mesías que ya vino y murió, y que le consideren no solamente como el Mesías rey, sino como el Mesías que vino con una corona de espinas, no con una corona de rey, y que vino a morir y a resucitar por ellos para librarlos de su pecado. Esto que has hecho por nosotros, oramos que hagas por ellos también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y sé que van a salir corriendo después de una larga tarde, pero Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice el tiempo de comunión y nuestro regreso a casa, Padre, y el inicio de una nueva semana. Llévanos con tu protección, tu guía y tu cuidado. Oramos en el nombre de Jesús.